Cordial saludo, estimados estudiantes de los NRC 50260 y 50261. En esta Open Class que lleva por título Conociendo al Siervo de Dios, seguiremos esta ruta que hemos iniciado en la Open Class anterior sobre la figura preponderante, importante, clave de el siervo de Dios Rafael García Herreros, porque gracias a su trabajo y como veremos una buena parte de sus detalles, de lo que él hizo, en lo que él se inspiró y trabajó, eh, eh, y que nos dé una idea global de esta figura tan importante para Colombia. Como le mencionaba al inicio, en los comentarios iniciales, qué bonita esta, cómo coincide esta Open Class a un día de celebrar la independencia de Colombia, porque hablaremos de un hombre que su amor por Colombia lo llevó a a propiciar transformaciones sociales de las cuales hoy se siguen comentando. Acciones sociales concretas que fueron como dar en el centro, como dar en el clavo, como decimos coloquialmente, ante necesidades concretas. Padre Rafael García Herreros fue un hombre que no se anduvo con rodeos. Fue un hombre adelantado a su tiempo, fue un hombre que hoy que se habla tanto de innovación, que se habla de emprendimientos, que se habla de sostenibilidad, que se habla de desarrollo humano, de desarrollo social, pues un hombre que en su tiempo significó y su legado sigue significando la posibilidad de hacer algo y de seguir haciendo algo a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel familiar, porque es como eh, una incesante fuerza, por decirlo así, algo que motiva a preguntarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podríamos mejorar. Mejorar entornos, mejorar situaciones, mejorar ambientes. Un día de estos platicaba con un amigo y hoy las empresas, por ejemplo, le apuntan mucho a, a los ambientes laborales, a los ambientes eh, donde se desarrolla el ser humano. Y el padre Rafael García Herreros dio en sus acciones concretas unas pinceladas que las vamos a reflexionar el día de hoy, tomando en cuenta que él eh, hizo un camino, marcó una ruta diferente a lo que venían haciendo los eudistas. Y en ese detalle es lo que veremos en esta agenda del día de hoy, parte de su vida, parte de su obra, y al final o en cualquier momento, pues ustedes pueden abrir micrófonos y pedir la participación. Si hay alguien que desea participar, creo que, bueno, aquí igual se puede hacer levantando la mano, pero si por alguna razón yo no logro visualizar, pues siéntanse en la libertad de preguntar o de mostrar o de expresar, perdón, alguna inquietud que ustedes tengan a bien. El padre Rafael García Herreros, cuando hablamos de su vida, cuando hablamos de ese conocer no solo su historia
como datos biográficos, como datos históricos de su vida. Cuando hablamos de su vida, está la parte biográfica y está la parte de su legado, es decir, lo que él hizo, cómo se inspiró, eh, cómo, qué motivación tuvo él para realizar todo lo que hizo. Entonces, organizando un poco el discurso, hablaremos de sus detalles biográficos. Él es un cucuteño que nació hacia inicios del siglo pasado, 17 de enero de 1909, y muere el 24 de noviembre de 1992. Él viene de por la parte familiar paterna, él viene de una trayectoria militar. Él tuvo familiares militares, generales y personas dedicadas a la vida castrense y que hoy podríamos decir, quizás marcaron como esa disciplina, ese ímpetu, esa seriedad, por decirlo así, en todo lo que el padre Rafael García Herreros pensó, ideó, motivó y que lo hizo iniciar y terminar las obras y no dejarlas a medio hacer, no dejarlas a medio pensar. Y un ejemplo de eso es la Uniminuto. 30 años pasaron para que Uniminuto abriera sus puertas. Y 30 años atrás, él dio a hacer una maqueta, visualizó los terrenos donde podía estar la universidad, los conoció y ahí fue su lucha hasta que logró que ese sueño añorado mirara la luz, como fue la inauguración de Uniminuto. Entonces fue un hombre por la parte paterna de inspiración militar, de disciplina, y por la parte materna hay una tradición religiosa, espiritual, porque tuvo familiares, sacerdotes y gente de iglesia que fueron como ese equilibrio, por decirlo así, en su vida, en su historia personal. Y él en alguna ocasión le preguntaron sobre qué le había inspirado a él o en quién se había inspirado él para ser sacerdote. Y él decía, la parte de disciplina vino por mi padre, pero la parte de inspiración en mi vocación, en mi adhesión a Jesucristo, en mi búsqueda tras esas huellas de Jesús, vino de mi madre. Y él encontró en su mamá esa inspiración para consagrar su vida al sacerdocio. Y desde ese ser sacerdote de la Iglesia Católica, él pudo propiciar, pudo desinstalarse, él quiso desinstalarse, salir de lo que era común para su tiempo. Es decir, hoy es fácil y es común, por ejemplo, ver un sacerdote en medios de comunicación, ver un sacerdote que participa de algún deporte, ver un sacerdote que canta, un sacerdote que baila, un sacerdote TikToker, un sacerdote que hace uso de redes sociales. Pero en el tiempo del padre Rafael García Herreros, el ambiente eclesiástico, el ambiente de iglesia, era un poco rigorista, era un poco muy serio, muy esquematizado, propio de su tiempo, anquilosado en su tiempo. De hecho, por ejemplo, la misa no era en español, la misa era en un idioma diferente, era en latín.
y era el sacerdote se ponía, yo ahorita estoy de frente a ustedes a través de esta cámara, entonces el sacerdote se ponía mirando hacia la pared y le daba la espalda a quienes iban a la misa. Y no era común, es decir, era incluso hasta por la vestimenta, su sotana, su clerical, que es podríamos decir, este cosito, esta parte blanca que se le ve a él. eh, entonces era como muy esquematizado todo aquello, con una rigurosidad, con un planteamiento de seriedad eclesiástica eh, muy lejana de las personas. Eso es clave, que lo cuadremos y que lo mantengamos en nuestra mente. Una lejanía, es decir, no era común una cercanía. Hoy miraba un TikTok de un niño que en su inocencia estaban en una misa y llevaban como unas ofrendas al padre y entonces aparece un niño con una mascotita canina, con un perrito, eh, y la idea era que el padre se lo bendijera. Entonces el padre tuvo la sensibilidad, la empatía, tomó el perrito, lo bendijo, lo presentó. Bueno, detalles pues que no es que todos los padres lo tengan que hacer, pero bonito el gesto que tuvo el sacerdote con el niño y con su mascota. Entonces, esa lejanía que había entre la parte clerical y el pueblo era marcada incluso por el idioma de la oración, que era el latín. Eso cambió en 1965 eh, con un acontecimiento en la iglesia que se llama el Concilio Vaticano II, cuando el sacerdote giró. Entonces ya no está de espaldas al pueblo, sino que está de frente. Y todos esos detalles, ¿por qué se los menciono? Porque eso nos ayuda a como a contextualizar que el padre Rafael García Herreros fue un hombre que remó en algunos detalles, incluso contra la corriente, porque él agarró una piocha, agarró una pala, eh, se puso un sombrero y fue y agarró unos ladrillos e hizo mezcla, construyó una casa. Es decir, fue un hombre que empezó a utilizar los medios de comunicación, como algo les mencionaba la Open Class pasada. Alguien que para su tiempo era o podríamos decir, un influencer de Dios a la antigua, a la antigüita, como dice la canción, a la antigüita, porque eran los medios que estaban a su alcance. Primero la escritura a través de algún folleto, una revista que se podía publicar y que tenía acceso con todo el tema de la imprenta en desarrollo. Después vinieron las ondas hercianas, la radio, y él ocupó eso que tenía a su alcance hasta llegar a la televisión. Y si el padre Rafael García Herreros hubiera seguido viviendo, pues a lo mejor algo hubiera conocido de redes sociales. Imagínense el impacto, el boom que hoy tienen las redes sociales y que de alguna otra manera nos acercan, porque las plataformas digitales, las redes sociales, como tienen partes no tan claras y positivas, tienen mucho de positivo. Por ejemplo, aquí esta plataforma, una cámara con una computadora, una conexión a internet, me permite conectarme con ustedes, me permite compartir una reflexión, un conocimiento con ustedes. Entonces, volviendo a este detalle biográfico, fue un hombre que fue muy disciplinado, fue un hombre religioso, fue un hombre que encontró
en su familia como unos detalles muy claros para su formación. Fue un hombre que cursó filosofía, cursó teología, perfeccionó esos estudios en filosofía, sociología en Roma. Fue un hombre viajado, fue un hombre de mundo que le permitió conocer como y tener como una claridad de pensamiento, una apertura hacia lo que se le posibilitaba conocer y a partir de ahí él tiene un encuentro o conoce a la Congregación de Jesús y María, de los padres seudistas, quienes son los padres que llevan adelante y que colaboran y que han venido realizando o continuando el legado del padre Rafael García Herreros a través del Minuto de Dios. Después del padre Rafael García Herreros, el padre Diego Jaramillo, que sigue vigente a sus más de 92 años, y detrás de él vienen otros padres como el padre Camilo Bernal, el padre Bernardo Vergara, los rectores de las universidades y otros padres que, que, que van haciendo del legado del padre Rafael García Herreros eh, que siga vigente, que siga vigente. Eh, y en esta biografía del padre Rafael García Herreros, detalles que ustedes después al final les voy a dejar unos enlaces que son como las fuentes de esta Open Class o que son las fuentes de esta Open Class y que ustedes pueden consultar y pueden ahondar. Además que en la plataforma hay mucha información sobre el padre Rafael García Herreros. Yo aquí les voy a hacer un esbozo de esas huellas que él dejó. Una de las huellas a mencionar es su huella como escritor. Fue un hombre que le gustó escribir, le gustó poner por escrito su pensamiento, sus reflexiones. Y uno de las modalidades que él utilizó fueron los cuentos, alrededor de unos 200 cuentos o más, con algunas características. Había cuentos para niños, cuentos de corte vocacional dirigido a jóvenes, invitándolos a consagrar su vida o a dedicar su vida a ser sacerdotes o religiosas y gastar su vida por Jesucristo. También a los jóvenes, donde él y estos cuentos siguen vigentes porque hay publicaciones que ha hecho el padre Diego Jaramillo recopilando los cuentos y están disponibles en la librería del Minuto de Dios y en otros lugares de ventas y publicaciones que recogen estos cuentos, cuentos de carácter social, donde el padre Rafael García Herreros hace hincapié en descubrir las necesidades de ayudar al otro. Y este carácter social es lo que motivó al padre Rafael García Herreros, lo que lo sacó, por decirlo así, de su escritorio, donde fue un hombre que se formó, fue un hombre que se educó, fue un hombre que se preocupó por su formación académica, que a su vez la compartió, porque él fue profesor de seminarios, él fue un educador por vocación y eso pues circunscrito a un escritorio, a un libro, a unos apuntes, a un aula de clase y lo que lo mueve a él a salirse, a levantarse, como que yo ahorita me levanto de esta silla, desaparezco de la cámara y lo que queda es ustedes quedarían viendo la pared. Lo que a él lo mueve es ese carácter social, que es la necesidad de ayudar al otro. Y en esto ustedes dirán, qué insistente,
o qué incisivo que soy en reafirmar esta idea, porque es precisamente eso, es decir, a él lo movió el ayudar al otro. A él lo impulsó, lo motivó. Hoy que se habla, hoy que los coaching en entrenamientos personales hablan de que uno debe hacer lo que le apasiona. ¿No? ¿Qué nos apasiona? Y aquí quisiera escuchar algunas intervenciones de ustedes. ¿A ti qué te apasiona en la vida? Desde lo que haces o de lo que quisieras hacer. ¿Algún comentario? ¿Qué te apasiona a ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira? Y tenemos educadores, tenemos profesionales. ¿Qué les mueve, muchachos? Estudiantes, jóvenes, señoras, señores. Cuando digo jóvenes, me refiero a la edad, me refiero al espíritu. Yo soy un joven de 46 años de edad. Ahí la llevamos. ¿Qué les mueve? ¿Qué les apasiona? Adelante, Adriana. Pues a mí realmente lo que siempre me ha apasionado es la educación, a pesar de todo y en la vida he hecho muchísimas cosas, he trabajado en cosas totalmente ajenas a o lejanas a la educación, pero creo que en la educación es donde me siento mejor, sobre todo la posibilidad de ver el cambio en los estudiantes, cuando aprenden, cuando logran encontrar diferentes salidas a las problemáticas que uno les presenta dentro del aula de clase y ver la chispa en sus ojos. Igual hay muchos inconvenientes, muchos problemas, los chicos de ahora son bastante difíciles, pero cuando a uno le gusta lo que hace, yo creo que encuentra cómo capotear las dificultades para realizar la labor con amor y como corresponde. No es solamente un trabajo, pues uno trabaja porque necesita, pero pues podría haber hecho cualquier otra cosa de las muchas tantas que hice durante mi vida, pero en últimas donde mejor me siento es en la educación. Te queda una satisfacción educar, ver Sí, sí, resultados. claro, siempre hay satisfacción, así como hay caídas, también las satisfacciones, el solo escuchar la palabra profe en pelados muy grandes y que lo recuerden a uno por algunas cosas, incluso hoy que estábamos haciendo, organizando el colegio para las actividades de mañana, eh, pude hablar con algunas chicas que están ahora en octavo, fueron mis estudiantes en primaria y me decían que les gustaban mucho mis clases y que habían aprendido mucho conmigo y que le extrañaban no estar conmigo. Y eso no se da normalmente, pero fue una conversación hasta muy bonita y es a donde uno dice, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Ok, alguien más que comparta, bueno, por ahí un comentario, el poder educar, formar chiquitines íntegros, no solo en conocimientos. Alguien más que quiera compartir su experiencia. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? No lo mueran, muchachos. No solo en el aspecto educativo, en lo que hacemos, ¿qué tenemos aquí? Mercadólogos, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales. Buenas noches. Esperanza, ¿quieres comentarnos algo? Sí, pues
A mí lo que me apasiona es como sea cual sea el, el- el oficio que vaya a hacer, hacerlo como muy bien. No sé cómo expresar ahí. No psicorrígida, pero sí hacer las cosas bien. A lo largo de mi vida he tenido que desempeñarme en diferentes funciones, pero siempre, siempre es hacerlo bien. Y la parte humana me apasiona muchísimo. De hecho, quisiera poder estudiar luego una psicología o así, escuchar, como Ujú. analizar, adentrarme en el estudiar al ser humano, en qué piensa, cómo se podría mejorar pues en el aspecto como emocional. Qué Me- bueno, Gracias. gracias, Esperanza. Sí, interesante porque lo que les decía, hoy se pregunta mucho sobre las emociones. Bueno, ahora que está de moda la película Intensamente 2, las emociones. Incluso hace poco que estaba mi sobrinita, que es una preadolescente de 12 años, con muchas emociones y reacciones a flor de piel. Me decía, tío, ¿las emociones son pecado? ¿Qué creen ustedes? Adelante, Juan José. Profe, pues yo creo que las emociones no son pecados, sino más bien como el control que uno les da y el manejo que uno les da. Digamos, uno puede tener un enojo o una ira y es normal, cualquier ser humano lo tiene y no sería pecado. Ya es pecado cuando, digamos, uno utiliza esa ira y ese enojo para hacer pues acciones negativas, acciones que dañarían a otra persona o a sí mismo. Ahí ya yo creo que allá sería pecado cuando uno se deja dominar por las emociones, por así decirlo. Gracias, José. ¿Qué otra opinión al respecto de esa pregunta de mi sobrinita, preadolescente de 12 años? ¿Qué le respondería a usted? Una pregunta muy pálida, a mí me pareció muy pálida. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bien, bueno, estoy de acuerdo también con Juan. Realmente no considero que sean pecados. Considero que todas son muy importantes, ¿no? Y necesarias para tenerlas. De hecho, para hacer diferentes actividades, creo que en determinado momento una nos es más útil que la otra. Entonces, por ejemplo, como se ve ahí en la película, imagínense si solo contaríamos con la alegría, creo que seríamos incapaces de poder hacer otras actividades en determinados momentos. Nos Cuando hay que moriríamos de escoger, risa. sí, como que poca seriedad de pronto en otros asuntos donde a veces toca tener un poco más de ímpetu, sí, en ese sentido que hasta el enojo pues es necesario, ¿no? Entonces, mire que en la variedad pues está la excelencia, el poder hacer muchas cosas. Muy bien, Ana, te agradezco. ¿Alguien más? Otra participación, por favor. Una tercera. ¿Qué le diría usted a mi sobrina? Adelante, Melanie. Y Adriana también creo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Melanie. Me disculpan pues si no me escuchan bien primeramente. Sí, te escuchamos. Yo te escucho perfecto. Gracias. Primeramente le diría como que no es un pecado que sienta, porque eso es común en todos los seres humanos. Y pues como yo lo había comentado como en el chat, pero no lo había visto, entonces aquí lo voy como a profundizar un poco más.
de que es un proceso. Yo siempre he pensado que las emociones es un proceso y que uno lo debe de aprender, uno lo debe de sentir, de experimentar. Además, en la edad que usted comentó, que son 12 años, ella todavía no ha pasado por muchas etapas. Ella debe de aprender a gestionar todas esas emociones y ella las va a sentir en un cierto momento que son como lo máximo o que está en un momento en que no. Siento mucha rabia, pero no las va a aprender todavía como a gestionar. Por eso es necesario como ese acompañamiento, es necesario esa persona que aprenda o que le diga cómo debe de gestionar. Por eso me encanta como esa palabra, porque no es controlar las emociones, uno no controla, uno gestiona las emociones. Es necesario esa persona que aprenda o que le diga cómo puedes gestionar esa emoción, cómo puedes, eh, sí, gestionar esa emoción y guiarla de una manera adecuada, porque como se dice, es una niña de 12 años que está aprendiendo, que está en un mundo que las emociones están pues prácticamente a flor de piel. Entonces, esa es como mi aportación a esto. Gracias, Entonces, Melanie. sí, es válido sentir, yo siempre lo he pensado, es válido sentir, no se debe de reprimir, es totalmente válido. Estamos vivos. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra participación? Creo que Adriana o Esperanza querían participar o no. Ya estábamos ahí. Pues, Adelante. Bueno, como decía mi compañera y los compañeros anteriores, eh, todos somos seres humanos y los sentimientos hacen parte de nosotros. Jesús mismo tuvo sentimientos, lloró, tuvo ira cuando entró al templo y desbarató las ventas, sintió alegría cuando hacía cosas con sus discípulos. O sea que los sentimientos son humanos, eso nos diferencia de los animales. Tal vez es lo que se decía, hay que aprender y se aprende con el tiempo porque pues una preadolescente, los sentimientos están a flor de piel y lo importante es aprender a entenderlos, a comprenderlos y a saber que van a seguir siendo parte de su vida. Tal vez si podríamos hablar de pecado es quedarse con el sentimiento, no ser capaz de pasar más allá del sentimiento y tal vez llegar a cometer cosas que no debe cometer uno por sentimientos que nos pueden llegar a destruir o que nos pueden llegar a llevar por caminos que no corresponden. gracias, Adriana. Esperanza, ¿querías dar otro aporte? Eh, bueno, si voy al momento en que la niña de 12 años pregunta, ¿las emociones son pecado? Siento que las emociones no son pecado, que las emociones son necesarias. Y pues ya entraría uno a preguntarle a la niña por qué lo preguntas, porque también depende por qué va la pregunta. Bueno, alguien le hizo esa afirmación y a ella le quedó dando vueltas en la cabeza. No sé si en su escuela o un amigo o alguien mayor que ella se lo planteó. Sería preguntarle. Continúa, Esperanza. No, sí, ahí era como ver, sí, porque lo pregunta y pues de pronto puede de entrar más en una conversación. ¿En qué momento se hizo la pregunta? Porque pues los niños tienen eso, siempre hacen una pregunta por algo, por una situación, porque les nace una duda. Entonces, pues sí, y pues ya como para cerrar, sí, las emociones no son pecados, sino que son necesarias, simplemente todas. Gracias, Esperanza. ¿Alguien más? Sí, ella es una niña muy abierta en cuanto a sus criterios, pero también muy reflexiva. Es decir,
Ella, a veces a mí pues me llama la atención porque tiene cuestionamientos muy acertados en cuanto a preguntarse, en cuanto a razonar. Ella razona mucho el porqué de las cosas, por qué me llamaron la atención. eh, es muy emotiva y sí tiene la apertura y la confianza de preguntar. Es decir, a mí pues me pregunta cosas, eh, a mí igual pues a sus tíos, a su mamá, pero es alguien que, que le gusta mucho el que le den razones y explicaciones. Es decir, si lo voy a decir, siéntate ahí, darle una razón, una justificación. No es porque yo sea el mayor, yo soy el que impone el que se quede sentado ahí, no. Eh, bueno, es como su forma de ser y es y es un poco la estimulación que ella ha recibido. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen y se me quedan sus aportaciones y apreciaciones. Bueno, yo lo que le decía era que las emociones son reacciones a los estímulos que vamos recibiendo y que van generando en nosotros respuestas y le hacía una referencia a lo siguiente. Por ejemplo, a veces equivocamente se dice la persona tiene carácter es porque es seria, ¿no? Eh, el carácter es, bueno, yo así lo he captado después de escuchar varias posturas. El carácter lo tenemos todos, es decir, carácter es la personalidad. Lo que cambia es el temperamento, la temperatura de mis emociones o de mis reacciones. Eso es lo que cambia. Eh, eh, me gusta, pues, entre todas las aportaciones, todas son muy válidas, pero lo que resaltaba Melanie sobre el gestionar, sobre el actuar, sobre el cómo manejar esas emociones. Ustedes decían no reprimirlas, sino expresarlas, porque más que pensar en como en ponerle esa carga rigorista, eso es pecado, no, sino que eh, nuestra vida es un todo, nuestra vida es una integralidad de situaciones, de realidades, de estimulaciones, de emociones, qué es lo que hemos recibido previamente, qué es qué información tenemos, qué bagaje intelectual tenemos, qué bagaje emocional tenemos. Y Esperanza, te animo porque yo siento que actualmente se está volviendo más y se está preguntando más sobre en sí el ser humano. Es decir, qué bueno que se siga volviendo hacia la humanización del hombre, porque pues la historia nos ha llevado en una búsqueda incesante de superación. Y hoy que yo escuchaba algo sobre los riesgos y las realidades, mitos y verdades sobre la inteligencia artificial, por ejemplo. Es decir, hasta dónde la máquina va a ser, ¿será que la máquina va a llegar a sentir? ¿Será que la máquina va a llegar? Y hay posturas de posturas, pues, es decir, me quedo con la que no, porque recuerdo al profesor Albieri de El Clon, en una de las escenas que se me quedaron bien grabadas, cuando le informan al profesor Albieri o le comentan que es posible clonar, que es posible, entre comillas, crear a otro ser humano o a lo que se estaba creando en ese momento.
Y el doctor Elvieri preguntaba, ¿y desde cuándo Dios nos hizo sus socios? Es decir, cómo lo delicado en cuanto a los temas de bioética, por ejemplo, lo frágil que puede llegar a trastocar ciertas sensibilidades que quieren hacer, por un lado, eh, una carrera deshumanizante por la producción, por ejemplo, donde uno ve culturas, por ejemplo, asiáticas, que es una vorágine de producción, donde las personas se vuelven, o se están volviendo insensibles, se están volviendo, como que las emociones no son parte de su vida. Lo que único que importa es producir, 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 y no importa cómo tú te sientas, o no importa tu calidad de vida, no importa tu espacio tu espacio de recreación, que a veces no va más allá, no solo se limita, perdón, la recreación a asistir a un evento o a hacer cosas. Yo a veces he pensado que la recreación es sencillamente quedarte, ¿cómo les diría yo? Tranquilos, es decir, relajados, quizás escuchando música, una música de tu gusto, viendo algo que te gusta, o aprendiendo incluso, un tema sobre que a vos te interesa, y que lo pones en alguna plataforma, eh, o asistes a algún simposio virtual, lo que te propicie algo que es satisfacción, que es una recreación. Entonces, descubrir que los extremos, son nocivos, porque en los extremos, llevados al extremo, valga la redundancia, es donde se pierde como un poquito la visión de algo que se llama vida, de algo que puede cesar en cualquier momento, de algo que puede un hasta aquí y no hay más vida. Es decir, y ahí entra en juego lo que creemos, lo que pensamos, lo que nos mueve, lo que nos motiva. Y todo esto venía por esta motivación que tenía el padre Rafael García Herrero. Es decir, fue un hombre que toda su vida interior, la, desde su experiencia cristiana, desde su experiencia de fe, fue alguien que quiso vivir al máximo su vida en lo que le apasionaba, en lo que lo movía, en lo que lo desestresaba, por decirlo así, el ayudar a los demás, el propiciar a los demás algo diferente a lo que estaban viviendo, sobre todo cuando hablamos de necesidades. Hay otros cuentos que hablan del momento de su muerte física, esa etapa terminal, un poquito escatológica del fin de su vida, otros cuentos que motivan la lectura, y en algún momento fue considerado, en cuanto a la crítica literaria, uno de los mejores, o si no el mejor, uno de los mejores cuentistas en Colombia. De su legado como escritor hay unas obras que aquí solamente se las voy a mencionar con algunos títulos, todos disponibles en la librería Minuto de Dios, y que, pues, si en algún momento pueden o les interesaría, igual esos enlaces se los voy a dejar al final. eh, Algunas obras inspiradas por él, perdón, y otras que son a la luz de ese pensamiento del padre Rafael García Herrero. ¿Ves? Justamente
de los cuentos. Hay un volumen 1 y se han hecho otras ediciones sobre su faceta como escritor. De esa pluma crítica, abierta, reflexiva que el padre Rafael García Herreros tuvo para abordar realidades, temas propios de las experiencias que él iba viviendo, de las experiencias que él iba teniendo a nivel personal. Padre Rafael García Herreros, otra faceta o otra huella que él nos deja es de su ser comunicador. Él comenzó en Cartagena hacia el año 46 su programa La Hora Católica y pensó que si desde el púlpito se llegaba a un auditorio o a un público que asistía a las misas, a escuchar sermones, pues a través de la radio eso se iba a expandir y que iba a lograr impactar y llegar a muchas más personas. Entonces, él inicia en Cartagena su actividad radial. Luego, hacia 1950, él ya no pide una hora en la radio, sino que pide un poco menos tiempo y crea el programa radial El Minuto de Dios, el cual dio inicio y es como ese pasado remoto de lo que hoy tenemos como título Obras del Minuto de Dios y lo propio pues del Minuto de Dios. Hay unos datos históricos aquí, cuando lo transmitió desde Cali, desde Medellín, hacia el año 54 lo hace desde Bogotá. Y en enero de 1955 comienza la transmisión del Minuto de Dios por televisión. Y durante 38 años, que fue antes, pues obviamente ya en su etapa final de su vida, él realizó este programa. Y hay muchos programas que están disponibles en YouTube y que ustedes en algún momento pueden visualizar y conocer un poco. Y es así como el programa El Minuto de Dios se convierte en el programa más antiguo de la televisión en Colombia. De hecho, Hassan, el, 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 el humorista Rogelio Pataquiva cuando habla de la historia de Colombia, menciona al Minuto de Dios, lo recuerdo en este momento. Padre Rafael García Herreros, otra de sus huellas, es que fue un desarrollador de obras sociales en pro de los más pobres sin hogar. El inicio del barrio Minuto de Dios, la atención a los pobres, la erradicación de los tugurios, porque a él le preocupaba y a él siempre le preocupó, no es posible que alguien, que el ser humano vive en unas condiciones paupérrimas. Y ciertamente él no logró erradicar eso, que hoy sigue habiendo tugurios, hoy sigue habiendo personas que viven debajo de los puentes, en las alcantarillas, ciudades enteras prácticamente. Hoy hay mucho déficit de vivienda, pero fue alguien que quiso hacer algo y que ahí quedó para la posteridad. Ahí quedó para legado de Colombia. Él, dentro de sus afirmaciones, él decía, la pobreza no es cristiana. Es decir, entendida la pobreza como lo paupérrimo, es decir, lo deshumanizante. Jesús dijo, siempre habrá pobres entre ustedes, pero es el hecho de que podamos identificar que de la pobreza hay algo que se desprende que se llama miseria. Entonces, lo que no es cristiano es la miseria.
porque sí hay pobreza social, es decir, y aquí les menciono, por ejemplo, unos tipos de pobreza. Está el pobre que nace pobre de su realidad social, es decir, una persona que sus abuelos, sus antepasados tienen y vienen arrastrando una pobreza social. Están los pobres que han sido empobrecidos, los desplazados, las personas que han sufrido violencia, que se les ha quitado y que se les ha sumergido en una realidad de pobreza. Y están los pobres, que le llamaríamos los pobres irresponsables, que son aquellos que gastan más de lo que ganan. Entonces, podríamos mencionar otros tipos de pobreza, pero se me ocurre mencionarles estos tres. La miseria humana es lo que no es cristiano. Por eso es que, aunque siempre van a vivir pobres, como siempre van a existir pobres, como lo dijo Jesús, qué bueno que el padre Rafael García Herreros hizo que a través de ciertas acciones concretas hubo menos pobres. Alguien sin hogar, que él le dio una casa y que hoy el Minuto de Dios sigue entregando y que hoy el Minuto de Dios sigue propiciando créditos para mejoramiento de viviendas, créditos para viviendas nuevas, financiamientos. Y el Minuto de Dios tiene como ese compromiso de esto que inició el padre Rafael García Herreros, que era precisamente con el tema de viviendas. En 1956 inicia el barrio Minuto de Dios. El padre Rafael García Herreros, otra huella de su vida, de su obra, fue un promotor del arte, porque él en el libro del padre Diego Jaramillo, Una vida y una obra, el padre Diego Jaramillo tiene por título un apartado que se llama Pueblito Blanco. Y el Pueblito Blanco es la, la ciudad ideal del padre Rafael García Herreros. Y él inspiró ese título, La ciudad ideal, el Pueblito Blanco, en, en un pensamiento de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, un hombre, un santo de la iglesia, un filósofo cristiano, él entre sus obras habla y tiene dentro de sus obras un título que se llama La ciudad de Dios, la Civitas Dei. Y él dice, dos amores construyeron dos ciudades. La ciudad del egoísmo construyó la ciudad de la maldad, la ciudad del pecado, la ciudad de lo que no tiene a Dios. Y la ciudad del amor construyó la ciudad de Dios. Entonces, el padre Rafael García Herreros encontró en este pensamiento agustiniano de San Agustín de Hipona esa inspiración para hablar del pueblito blanco, donde en ese pueblito blanco, por eso es que el color inicial del barrio Minuto de Dios y de las casas del Minuto de Dios es el color blanco, porque él decía, el blanco refleja vida, refleja pureza, refleja cosas como muy positivas. Y uno, por ejemplo, yo admiro mucho las construcciones coloniales, ese contraste entre el color blanco y los pilares color madera, o los tejados color café. Es decir, son elegancias para mí, son construcciones y arquitecturas muy elegantes, muy bonitas, que te dicen qué bonito tener espacios así, qué bonito tener espacios que reflejen cosas positivas. Entonces, el padre Rafael García Herreros en ese pueblito blanco ideó casas bonitas, escuelas, colegios, jardines infantiles, colegios, y lo que él soñó siempre, la universidad, atenciones médicas. Por eso hay una fundación que se llama Fundación Eudes,
que atiende a personas con enfermedades del VIH-Sida. Y también esta parte de la cultura. Por eso él inaugura en 1966 el Museo de Arte Contemporáneo, que está ahí, precisamente en el barrio Minuto de Dios, cerca de la universidad, en la Plaza Banderas. Luego en 1971 construye el Teatro Minuto de Dios. Y es así como el padre Rafael García Herreros incluso comenzó su labor educativa, su labor de enseñar de manera integral no solo la ciencia, sino el arte con la Academia Pitágoras, porque él fue un amante de las matemáticas, fue un amante de las ciencias exactas. Y las quiso enseñar y las quiso promover. Y unido a esto, es decir, parte de ese arte y de esa educación es que él crea los colegios Minuto de Dios, crea la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que en 1922 abre sus puertas, y fue una preocupación real del padre Rafael García Herreros como educador de que los habitantes del Minuto de Dios y después extensivo a todo Colombia, y es uno de es el lema, por ejemplo, de Uniminuto, una educación de calidad con acceso a todos. Es decir, fue un hombre que se preocupó de manera integral por el ser humano. Fue un hombre que también entendió que al ser humano no solo era darle el pan material, no solo era darle una casa o darle un estudio o propiciarle una educación, un conocer el arte, un conocer la, lo hermosura del teatro, las expresiones artísticas, las expresiones culturales, sino que también fue un hombre que se preocupó por dar a conocer, por, por llevar el, 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 el pan de Dios, la palabra de Dios. Fue un predicador que llamó permanentemente a los colombianos a la conversión. Recordemos que el padre Rafael García Herreros vivió o desarrolló parte de su vida en medio de un ambiente de violencia, en medio de un ambiente eh, donde la muerte, por decirlo así, estaba a la orden del día, donde el irrespeto por la dignidad humana estaba y quizás hoy también sigue siendo, con todo el tema de la violencia, con las muertes de los líderes sociales y otras expresiones que en su tiempo fueron una cruda realidad de muerte, una cruda realidad de violencia, una cruda realidad donde el tema del narcotráfico, el tema de la guerrilla, todo ese tema de violencia que como país se ha vivido y donde, por ejemplo, de cara a la independencia, de cara a esta celebración patria, una herida al patriotismo colombiano, una herida al sentimiento de patria, donde se olvida el amor de un colombiano por otro colombiano y donde se mira y a otro colombiano como un enemigo al cual hay que exterminar, al cual hay que callar, al cual hay que no dejarlo hablar, al cual hay que cesarle la vida. Y es así como el padre Rafael García Herreros sale a través de su programa El Minuto de Dios e invita a los colombianos a la conversión, a amar Colombia, a respetar a Colombia, a respetar entre sí, a, a propiciar mejores ambientes de paz. Y la Conferencia Episcopal Colombiana
en 1981, en agosto 27, le da una medalla que lleva por título Intermirífica, que está basada en un documento del Concilio Vaticano II, sobre los temas de todo lo que tiene que ver con comunicaciones sociales, más media, y le da este reconocimiento por su infatigable labor frente al programa El Minuto de Dios, con todo lo que se supone de labor social y evangelizadora. Y es que a través del programa El Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros logra conseguir patrocinio, logra conseguir ayudas de mercados a familias necesitadas, logra conseguir propiciar que a través de su voz y a través de su aparición cada noche en la televisión colombiana, generar solidaridad. Y es así como van llegando ayudas y se abre toda una puerta, de ayudas. Comenzó con una familia, 2 familias y así sucesivamente hasta llegar a, podríamos decirle, hasta el día de hoy, donde se sigue ayudando a la familia colombiana, donde se siguen regalando o propiciando, por ejemplo, morrales escolares, donde hay comedores infantiles, donde hay asistencia médica, donde hay asistencia para el sector agrícola, asistencia para enfermedades de SIDA y otras enfermedades, transferencia de tecnologías en cuanto al tema rural, en cuanto al tema orgánico, en cuanto al tema ecológico, toda una preocupación por la casa común, por la ecología. El manejo de redes sociales, de comunicación a través de las emisoras Minuto de Dios, a través de Lumen Televisión o Minuto de Dios Televisión. Es decir, toda una preocupación del padre Rafael García Herreros de anunciar, de decirles a las clases marginales, a las menos favorecidas, es posible hacer algo por ustedes. Es posible generar algo diferente por ustedes. Retomando palabras, es posible gestionar algo positivo para ustedes. Y uno de los acontecimientos históricos en la vida del padre Rafael García Herreros es cuando él buscó a los indios de la Motilonia, con todo lo que ello significó, con los riesgos que ello significó, y le preocupó esa parte del territorio colombiano poco explorado, donde habían seres humanos, porque recordemos la motivación, y por lo cual tuvimos un paréntesis reflexivo, lo que nos apasiona, lo que le apasiona, lo que le motiva, lo que le mueve al padre Rafael García Herreros es el ser humano. Es el ser humano en todos los niveles, el ser humano, podríamos decirle en todos los estratos, el ser humano en todas las realidades, porque las necesidades, cuando hablamos necesidades del ser humano, no solo es lo económico, también es lo emocional, también es lo afectivo, también es lo religioso. Y incluso puede sonar a un discurso trillado. ¿Cuántas personas que materialmente pueden tenerlo todo, pero pueden tener un vacío en su vida, pueden tener un vacío en su corazón, no le encuentran sentido? Es decir, no encuentran una motivación, ya se les vuelve algún sinsabor. A como puede suceder lo contrario. Personas que no tienen mucho económicamente o que no tienen nada, pero que a lo mejor están llenos de amargura, de resentimiento, de tantas emociones, situaciones que hacen que la vida humana se vuelva miserable interiormente. Porque, ojo, la miseria no solo está en lo externo.
La miseria está en lo interno. O parecer emocionalmente estable, o puedo parecer emocionalmente bien, pero a lo mejor en mi interior vivo pensando o maquinando o elucubrando algo contra alguien. Entonces, el padre Rafael García Herreros es un ejemplo de atención integral. Es decir, no solo eran los colombianos conocidos, por decirlo así. Él fue donde los colombianos no conocidos, los indios de la Motilonia. Este y otros esfuerzos evolucionaron hasta la creación de fundaces para el sector rural, que promueve tecnología limpia, como ya les mencionaba. Apoyó la Fundación EUDES, que atiende enfermedades de SIDA y otras facilidades médicas. Una sensibilidad social afectiva y efectiva. En Jesús tiene un pasaje y una enseñanza que dice, no basta decirle al hermano que te vaya bien si no le propicias algo que esté a tu alcance propiciárselo. Entonces, al ser humano, al otro, hay que decirle que te vaya bien, pero si en mis manos está ayudarle para que le vaya no solo bien, sino que le vaya mejor, qué bueno que lo podamos hacer. Porque ahora que hemos hablado de la palabra pecado, si hay un pecado del cual a veces no lo reconocemos, o si hay alguna falta, pues porque a lo mejor hay alguien aquí que no sea católico y no tenga la práctica de los sacramentos, pero desde el punto de vista meramente humano, sociológico, real, limitado al ser humano, si hay una falta humana en nosotros, es la falta de caridad y de solidaridad con el otro. Y ese pecado se llama, o esa limitación se llama omisión. ¿Qué es la omisión? Es pudiendo hacer el bien y no lo hago. Esa es la omisión. Pudiendo hacer el bien y no lo hago. Una de las santas de la iglesia modernas que era, podríamos decir, podríamos hacer el equipo soñado de personajes que se preocuparon por el otro. Santa Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Una mujer que bajita, de poco tamaño, arrugadita, con una pasita, pero con una pasión por el otro, con una sensibilidad social de apertura hacia el otro, que la llevó a hacer y a crear una congregación que atiende al hambriento, que atiende al necesitado, que limpia, allá en su natal India, limpiaba a los leprosos, se agachaba para lavarles las llagas y con una sensibilidad profunda, una sensibilidad social, afectiva y efectiva, porque afectiva es, bueno, qué mal la está pasando a alguien, pero efectiva es cuando tú te mueves, cuando dejas de empobrecer al otro. Ay, pobrecito, lo que le está pasando. Sugerencia, me lo digo a mí mismo, no empobrezcamos a la gente, no andemos pobreteando a alguien. Más bien, si podemos hacer algo, que sea orar, que es bastante, darle la mano, una sonrisa, eso ya ayuda, eso ya promueve. Y una vez le preguntaron a Madre Teresa de Calcuta, Santa Madre Teresa de Calcuta, y alguien le decía, mirando que ella estaba limpiándole las llagas a alguien, le decía, ¿sabe qué, madre? Yo eso no lo haría ni por $1.000.000. Y ella levantándose con una serenidad
le dice, yo tampoco lo haría. Y entonces la persona que estaba a la par le dice, ¿y entonces por qué lo hace? Lo hago porque veo en ese leproso, en ese llagado, a Jesús. Y es que ven cómo en estos santos modernos, en estos santos sociales, miren, se me está ocurriendo, en estos santos de sensibilidad social, en estos hombres extraordinarios, hombres y mujeres extraordinarios, con una profunda sensibilidad social, lo que los mueve es el corazón. Lo que los apasiona es el corazón, es el ver al hermano, al otro que sufre. Como digo el cubano, olvídate, chico. Olvídate, olvídate, olvídate. Eso no es un asunto eso no es un asunto de religión, mis queridos amigos de esta Open Class, presentes y que verán la grabación después. Esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de humanización. Esto es un asunto humano. Y qué bueno que podamos volver al ser humano desde lo que hacemos, desde lo que realizamos, desde lo que nos toca realizar, tanto nosotros mismos en primer lugar, con el que vivimos a la par, con el que vive a la par de nuestra casa, en el lugar de nuestro trabajo. Y hay cosas que les digo, no es un asunto de religión. No es que si yo soy cristiano, no soy cristiano, o que si yo voy, asisto a esta iglesia o voy a otra. No, es un asunto de sensibilidad social, de sensibilidad humana, de respeto por la dignidad humana. Y conste que la dignidad humana no se pierde nunca. Otra cosa es yo cuando no valoro mi dignidad humana, eso es otro discurso. Pero la dignidad humana se mantiene siempre. El ser humano es digno desde que es concebido hasta que deja de respirar. Eso es el respeto por la vida. Por eso se promueve el respeto por la vida. Los médicos le llaman producto en el vientre de la madre. No es un producto, es un ser humano. Porque quien está ahí, lo que va a hacer es una persona. Producto, bueno, va a resultar un mango, no va a resultar un mango. Va a resultar un aguacate, no va a resultar un aguacate, va a resultar una persona que empieza a conocer y a sentir desde que está en el vientre de su madre. Todo ese tema de la psicología evolutiva, cómo el ser humano empieza a sentir y a conocer y a tener esta estimulación o estimulación y cómo eso le afecta y le va a influir para el resto de su vida. Entonces el padre Rafael García Herreros quiso evidenciar no solo en el micro, sino en el macro su sensibilidad social. Por ejemplo, cuando hubo o ha habido desastres o emergencias de vivienda, atención humanitaria por desastres naturales. Y que yo se los mencionaba, aquí en mi país, Nicaragua, hubo un terremoto en 1972 y aquí hay un pequeño barrio que se llama El Minuto de Dios. Y aquí están unos datos de cómo el padre Rafael García Herreros llevó al extremo esa sensibilidad social afectiva y efectiva. Afectiva porque lo movió dentro de sus entrañas, lo sintió, lo pudo oler, lo pudo sensibilizar,
y efectiva porque hizo lo que tenía que hacer. Otra de las huellas o del legado del padre Rafael García Herreros es que él fue un constructor de paz, es decir, él propició en ese ambiente de violencia, en ese ambiente difíciles para el país, convertirse en un constructor de paz. Todo el tema y su relación con Pablo Escobar, la liberación de los secuestrados, como la doctora Maruja Pachón y el doctor Francisco Santos y algunos más. Detalles que también minaron su salud por adentrarse en la selva colombiana, pero también se le reconoce su labor como constructor de paz. Un hombre con una innovación social. ¿Por qué con una innovación social? El padre Rafael García Herrero estaba consciente, hablando de gestión y sostenibilidad, como se promueve hoy respecto a los proyectos, que sean gestionables, que sean sostenibles. Él pensó, ¿y de dónde voy a sacar el dinero para seguir haciendo obras? ¿Qué hago? Tengo, entonces, él soñó que alguien, él le llama un contador celestial, un economista celestial, le inspiró tocar el bolsillo de la clase estrato alto de Colombia para que participaran en la cena más rica y más pobre del mundo. Y es lo que hoy se conoce y que se conoce desde 1961, el banquete del millón. Una cena en la cual se servía inicialmente una taza de caldo caliente para la fría Bogotá y un trozo de pan. Y por la cual en su momento los asistentes, que eran personalidades de la política, personalidades de la vida eclesiástica, militares, reinas de belleza, pagaran 5,000 córdobas, perdón, 5,000 pesos colombianos, hablando en Córdoba de mi país, 5,000 pesos colombianos. Entonces él hizo sus cuentas y él dijo, unos 200 invitados a 5,000 pesos colombianos da 1,000,000. O sea, da para 200 casas. En su momento, hacia el año 60, una vivienda aproximadamente, según los planes y las cuentas del padre Rafael García Herreros, 5,000 pesos colombianos costaba una vivienda. Entonces él decía, con 200 tengo 200 viviendas aseguradas. Sostenibilidad, gestión de recursos. Por las manos de ese hombre, del siervo de Dios, padre Rafael García Herrero, pasaron millones y millones y millones de dinero. Póngale en dólares, en pesos colombianos. Y ese hombre siempre vivió en una austeridad total. En la visita que puedan hacer al museo virtual, padre Rafael García Herrero, se van a dar cuenta de lo que él tenía: su cama, sus chinelas, un librero, unas cuantas mudadas y su infaltable ruana para el frío. Nada más. Ese hombre no tuvo cuentas para sí mismo, no tuvo riquezas para sí mismo. Sencillamente se dedicó a servir a Colombia, a amar a los colombianos, a servir a los colombianos. Y hoy el banquete del millón se sigue celebrando, sigue siendo una de las fuentes de ingresos, no solo esa, pues obviamente para la evangelización y para la obra se necesitan muchos recursos que el padre Rafael García Herrero ideó para captar dinero. De ahí salen becas estudiantiles, de ahí salen para esos 12 pétalos de la flor de servicio del Minuto de Dios, que ya se lo mencionaba en la Open Class pasada, es parte de esos recaudados.
porque se realiza el banquete del millón no solo en Bogotá, en el Hotel Tequendama, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, que es como el lugar insignia de su primera edición del banquete del millón. Hubo 2 ocasiones en el periodo del presidente Duque que se celebraron en Casa Presidencial, antes de que el presidente Duque dejara de ser presidente, obviamente. Se celebró ahí y también se celebra en otras ciudades de Colombia. También hay una edición que se celebra en Estados Unidos y en otros lugares donde el objetivo es recaudar fondos para las obras del Minuto de Dios. Así de sencillo. El atrevimiento santo, por decirlo así, el atrevimiento del padre Rafael García Herreros lo llevó a invitar a un personaje polémico a uno de los banquetes del millón en 1966. Invitó a la actriz francesa Brigitte Bardot. Y ustedes dirán, ¿qué de polémico tiene invitar a una actriz? ¿Qué de extraordinario tiene invitar a una actriz? ¿Qué de tiene invitar a una actriz? Pues resulta y acontece que la señorita actriz francesa Brigitte Bardot, de feliz memoria, era una actriz dedicada a la sensualidad, al erotismo y al entretenimiento, lo que en muchos momentos se llama entretenimiento para público adulto. Y el padre Rafael García Herreros osó, es decir, ante el escándalo, el escarnio público, la opinión pública, el padre Rafael García Herreros invitando a una actriz. Bueno, digo el padre Rafael García Herreros, ¿y qué acaso no fue una mujer dedicada a los placeres ligeros, la que enjugó con sus lágrimas y lavó con sus lágrimas los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos y se compró el perfume más caro de la época, el Chanel de la época, el Carolina Herrera de la época? ¿Que no fue una mujer? ¿Y qué acaso no fue la María Magdalena, de la cual no necesariamente tenía un pasado honorable, la testigo de la resurrección? Le digo el padre Rafael García Herreros, ¿quién soy yo para juzgar a esta mujer? Que venga al banquete, que genere inquietud. Fue un hombre osado, fue un hombre que le puso y le impregnó una innovación, porque él dijo, también los pecadores merecen sentarse al banquete. De hecho, otro detalle característico de los banquetes del millón es que las señoritas Colombia, de todos los reinados que hay en Colombia, fueran invitadas a servir los banquetes. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención este señor que está admiradísimo de la belleza colombiana, que le está sirviendo su caldo y su trozo de pan. Después, el banquete del millón se cambió de caldo y pan a vino y pan como referencia a la Eucaristía. El banquete del millón y muchas otras acciones en pro de consecución. En resumen, conclusión. Toda la obra del padre Rafael García Herreros, con esa sensibilidad social efectiva y afectiva, se resume en esta frase: que nadie se quede sin servir. Amar a Dios se hace visible, se hace real amando al hermano. Al hermano el hombre. Amarás al Señor tu Dios y a tu hermano el hombre. Y es a partir de ahí que el padre Rafael García Herreros construye y nos deja su obra con este lema: que nadie se quede sin servir. El padre Rafael García Herreros pues lleva un proceso de probable ser declarado santo,
actualmente ha sido declarado siervo de Dios y pues Dios, si Dios así lo quiere y lo permite, pues llegar a ese proceso, el cual va caminando, pues obviamente con sus pros, con sus contras, porque un detalle polémico, y aquí quisiera escucharlos a ustedes, hay un detalle polémico, por ejemplo, la relación que él tuvo con Pablo Escobar. El padre Rafael García Herreros le recibió tierras y donaciones a Pablo Escobar. Algo que quedó ahí y honestamente se lo digo. Muchos detractores del padre Rafael García Herreros se quedan con ese detalle, que es pues un detallazo, obviamente. Él sabrá hasta dónde fue cierto, hasta dónde no, o a qué nivel fue. Eso no me toca a mí juzgarlo. Pero lo que sí, es decir, la obra en grande y los beneficios que se han logrado y que se siguen logrando a través de la obra del Minuto de Dios, pues son inmensas. ¿Qué opinión les merece esa controversia? Alguien que quiera participar. Sin convertirnos en jueces, pues una apreciación al respecto. Un hombre controversial. Pues realmente creo que en esa época cualquiera que hubiera tenido cualquier tipo de contacto con este tipo de personas, pues hubiese sido generador de controversia. Pero creo yo personalmente que al menos el padre García Herreros, dentro de su labor pastoral, cumplió con lo que le correspondía. Lo demás, pues, ya viene siendo nosotros y nuestra doble moral, que siempre nos ha caracterizado a los colombianos, y no solo los colombianos, a gran parte del mundo. Y ese es eso. Si Carol Wojtyla tuvo la capacidad de ir hasta la cárcel y perdonar a la persona Aliaca. que que trató de matarlo, pues siendo papa, ahora un sacerdote, que su función es esa, que esa es su vocación de servicio, que o sea, sería lo menos que él podría hacer, tener un contacto, y si era específicamente para lo que es de fe, pues más todavía. Yo tuve un sacerdote que fue el sacerdote que me casó y es mi padrino de matrimonio, que está en paz descanse. Él decía que nosotros no somos quien para juzgar. El juicio está entre Dios y uno. Y pues ahí se queda la cosa. Yo no soy quien para tomar una posición en cuanto a lo que hubiese podido pasar, pero sí hay que mirar su obra como tal. Él en todo lo que hizo desde un principio, dedicó su vida al trabajo que le fue encomendado por Dios. Y pues, vuelvo y le digo, todos en esa época, todo el que tuviera el mínimo contacto, hubiese sido en forma pastoral o no, habría sido eh, caso de controversia y de situación particular. Pues, ¿quién lo critica? ¿Quién, cierto? ¿Quién tira la primera piedra en ese caso? Eso lo dijo Jesús, ¿ah? Cuando le llevaron a aquella Exacto. mujer. Ajá. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Gracias. Así es, Fanny. Hay un dato curioso y con esto ya voy también cerrando. Eh, en en los funerales del padre Rafael García Herreros, que asistió cualquier cantidad de personas,
es increíble cómo él generó unas lágrimas de gratitud en tantas y tantas y cuantas personas que recibieron bondad del padre Rafael García Herreros. Y, y me siento en la libertad de comentarles esto porque yo lo he escuchado de personas, sacerdotes que estuvieron ahí, vistas, pues, que estuvieron ahí. Y se ve en el video de, eso es público, pues no estoy diciendo ningún secreto, que me vayan a crucificar. En el funeral del padre Rafael García Herreros no hubo la presencia de un solo miembro de la Conferencia Episcopal Colombiana por todo lo que el padre era. Imagínense. De los mismos, no. Bueno, ya después tal vez hubo otras expresiones y otros sentimientos de pesar o póstumo, de expresar alguna condolencia, pero ni una sola. Y la conclusión es que, es decir, quedarse y aquí viene lo que tú decías de la doble moral, quedarse en juzgar y en crucificar, no estando limpios los que lo crucificaron al padre Rafael García Herreros, y en obviar el bien. Yo me acuerdo en una de las conclusiones de uno de los semestres de Cátedra Minuto de Dios, que alguien decía, yo, aunque no conocía al padre Rafael García Herreros, yo siempre escuché decir de mis padres una gratitud eterna, porque el padre Rafael García Herreros no sé, a sus abuelos, es decir, a alguien vinculado directamente a su familia, les entregó una casa. Y este estudiante decía, y así logré llegar yo a conocer incluso esa casa y aquí vivimos, en el barrio Minuto de Dios. Es decir, basado un poquito en lo que hemos dicho en algún otro momento. Ciertamente nosotros no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de una persona. Si tú pones a esta persona a hablar y a decir quién es el padre Rafael García Herreros para ti, te va a decir, bueno, el padre Rafael García Herreros para mí es alguien que a, 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 a mis eh, abuelos y a mis papás les propició un lugar digno para vivir, que no lo tenían, que no podían construirlo. Y no se diga pues todo el bien. Esa es mi apreciación, ¿verdad? Y gracias, Adriana, por tu participación. Bien, hay unos enlaces que los voy a dejar también aquí. Voy a salir un poquito de esta presentación que respaldan esta información y que ustedes pueden visitar, además de los recursos que ustedes tienen disponibles en el aula, en la plataforma del aula, y que pueden hacer de su conocimiento y pues seguir descubriendo lo apasionante que es y que fue la vida y que hoy nosotros lo tenemos de manera muy cercana por el hecho de ser estudiantes de Uniminuto y quienes aquí como decían algunos, alguien de ustedes mencionaba que miraba desde pequeña ese programa El Minuto de Dios y que el padre Rafael García Herrero representa ese personaje histórico, ese personaje controversial, ese personaje de avanzada que
lo que él hizo fue amar a su prójimo, amar a su hermano, propiciarle lo mejor que pudo y que esas huellas que él dejó sigan siendo una motivación para tantas y tantas personas que han conocido y que siguen conociendo las obras del minuto de Dios y que a través de ellas se logre evidenciar toda esa gestión humana, humanizante, humanitaria del padre Rafael García Herreros. ¿Alguna inquietud o algún otro comentario al respecto sobre lo que hemos compartido esta noche? A manera de conclusión o inquietud sobre algo sobre el aula. Voy a mostrar aquí las aulas. ¿Alguien que tenga que comentar algo? ¿Todo está claro? Recuerden siempre, pues mientras se sale alguna pregunta, sencillamente abre el micrófono. Recuerden siempre que cada semana, en cada una de las modalidades, hay un bagaje de conocimiento y de gestión que hay que realizar. Por ejemplo, aquí en solo la introducción, hay toda una introducción, este detalle a realizar, los recursos, los diversos recursos. Miren, son muchos. Está la historia de un minuto, Misión y Mega, el fundador, San Juan Eudes, etcétera. Lo de la actualidad, que es un poco ya a recursos actuales que se pueden consultar. La actividad de reforzamiento, que es un video, el cual se puede ver, donde hay unas indicaciones para responder un falso y verdadero. La Open Class, que ya saben que la estamos gestionando a través del Microsoft Teams, y la actividad propia para esta semana. Alguien aquí me preguntaba sobre esta actividad en específico. Creo que aquí se lo anoté en el chat. Entiendo que es uno de ustedes, es alguien que había escrito y me recuerda. Alguien que había preguntado sobre la actividad. Yo creo que le respondí. Adelante, Melanie. Eres tú, ¿verdad? Hola, profesor. Sí, soy yo la que preguntó por la actividad. Ok. Entonces, bueno, como aquí hay también de la modalidad de examen, Melanie, podemos realizar o quedarte al final y pues la duda te la aclaro a ti y a quien quiera quedarse por la modalidad de actividad. Si respecto a las huellas del fundador, si hay algún comentario final, y si no, pues para cerrar la grabación y que quede hasta aquí esta Open Class de 1 hora y casi 50 minutos. Bueno, sí, más o menos. Vamos por el 49, comenzamos como 3 minutos después, 1 hora y 40 y pico de minutos. ¿Hay alguna otra participación? Conclusión de este compartir sobre el padre Rafael García Herreros. Detalles que a lo mejor no los habían escuchado o que quedaron más amplios. Pues yo sí, incluso desde que vi el museo en los documentos anteriores,
Una cosa que yo no sabía es que él fue nacido en Cúcuta, yo soy cucuteña de nacimiento, y que Sana. estudió ¿cómo se llama? En el Seminario Menor de Pamplona, y yo me crié en Pamplona y viví frente al Seminario Menor. Entonces es Ujú. como, sin saberlo, estuve en los mismos lugares que el padre estuvo cuando Estuvo. estaban. Sí, señor. Ah, qué chévere, qué bien tu experiencia. ¿Alguien más que tenga algún comentario final? Ahí Fanny se nos estaba despidiendo por el chat. Bien, conocer sobre el padre Rafael García Herreros, pues obviamente no termina aquí, conocer sobre su huella, sobre su legado, sino que esto quiso ser como una motivación para seguirlo conociendo, seguir profundizando y de alguna otra manera también no solo quedarnos a nivel académico, sino que llevarlo a la parte efectiva, es decir, como decíamos aquí, una motivación social, afectiva y efectiva. Entonces voy a detener la grabación. Les agradezco a los casi 11 que estuvieron conectados en su momento y participando de dicha Open Class. Queda disponible esta grabación en el foro de dudas, como se los había indicado en el aula, en el foro de dudas. Ahí está, ahí yo voy a ir poniendo cada semana el, el, el el enlace. Por ejemplo, hoy aquí estaba el enlace que queda vinculado y la grabación que aquí también, cuando ya esté disponible la grabación, aquí donde dice grabación quedará vinculado el enlace. Entonces dejo de compartir esta grabación y seguimos conversando sobre alguna inquietud que tengan en cuanto al examen, en cuanto a las actividades a realizar esta semana número 2. Profe, feliz noche, muchas gracias. Con mucho gusto.